Una de las cosas más difíciles de la fe es la obediencia. Y es lo que menos se predica. Dios le habló al pueblo por medio de su siervo y le dijo que él le es mejor la obediencia que el sacrificio. La mejor forma de orar para ser escuchado por Dios es acompañar la oración con una vida de obediencia. El estímulo de la oración. ¿Por qué digo la oración? Porque hay personas que el cielo lo tienen cerrado hoy. No por una maldición del pasado, sino por una vida de desobediencia. De escuchar de forma contraria lo que Dios plantea y lo que Dios dice. Yo estoy de acuerdo con el ayuno. El ayuno es una disciplina espiritual para nosotros acercarnos a escuchar la voz de Dios. Yo estoy de acuerdo con que nosotros nos retiremos en ayuno como Jesús al desierto. Pero la forma más directa como Dios te escucha es que tú aprendas a vivir una vida de obediencia. La obediencia es la llave que te da acceso al trono divino. Porque ustedes creen que hay tantos ministerios que no han podido alcanzar lo que por mucho tiempo han generado en el corazón. La mejor forma de amar a un Dios que tú nunca has visto es cuando tú amas y te sujetas a quien tú estás viendo. Y si tú no eres capaz de sujetarte, valorar y amar a la persona que tú estás viendo presencialmente ante ti, ¿cómo me vas a decir que vas a amar y vas a obedecer a un ser que tú nunca has visto? Dios mío. Y que nunca has escuchado. Dios mío. Está fuerte eso. Ahí es donde viene el plano. Entra lo que es literalmente el egocentrismo que tiene el ser humano por dentro. Si Abraham no hubiese tenido la capacidad de ver en su hijo a Dios, oye lo que le estoy diciendo, nunca se hubiese acercado al sacrificio. Ok, nosotros tenemos un tema que lo tocamos y es muy importante. Es decir, yo quiero que me vayas buscando lo que es una cita bíblica que tenemos guardada. Familia, mírenme, yo creo que el destino de un hombre, no solo de ministerios como profeta, músico, evangelista, anyway, yo creo que radica mucho partiendo de la obediencia. ¿Por qué tocamos este tema, pastor? Porque alguien que no sigue una directriz, alguien que no es capaz de escuchar una voz y ser guiada por ella, es alguien que camina en oscuridad aún habiendo luz. O sea, no es que no hay luz, es que la desobediencia te ciega y te cierra el camino de tal manera que no te permite ver luego de la curva. Y una de las cosas que tocamos el equipo que quería tratar aquí es bajo qué circunstancias realmente nosotros somos obedientes. Porque es fácil ser obediente cuando usted me pide a mí que haga algo que realmente yo lo comparto. O realmente es fácil ser obediente cuando usted me pide algo a mí que yo lo puedo hacer con facilidad. Pero tú me revelas el nivel de tu obediencia, no es cuando me pones a hacer algo que realmente vamos en el mismo pensamiento. Es cuando aún yo no entendiéndolo, es cuando aún yo no yendo a favor, yo puedo hacerlo. Porque ejemplo, yo amo predicar. Pero si Dios le revela a usted como mi pastor y le dice, necesito que le diga a Ronnie que se pare 15 días a un mes y que me pare la agenda. Lo quiero al 100% aquí. Yo voy a revelar el nivel de obediencia que yo tengo. Porque usted me está hablando bajo la voz de Dios. Y yo voy a ver bajo qué circunstancia mi obediencia es probada. Entonces ahí yo revelo. Si me entra un congreso duro, 5,000 personas, buena ofrenda, buena proyección, almas van a ser salvas. Yo digo, no, pero el pastor no me puede frenar a mí. El pastor no me puede detener a mí. Entonces ya ahí yo cuestiono el nivel de obediencia bajo las circunstancias que yo viva y me convengan. Amén. Porque es fácil ser obediente cuando a ti te conviene lo que te están pidiendo. Y lo que tú dices no es un invento, porque aquí vamos a leer la cita del día que se encuentra en Génesis capítulo 22, verso 1. Libro de Génesis capítulo 22,
a la altura del verso 1. Sabemos que en este tema, si así ellos están de acuerdo, yo sé que el maestro y el pastor van a tener mucho que exponer, ya que ellos son pastores y Dios le ha dado una vara para ellos simplemente también delegar. Y sé que tienen mucha experiencia en cuanto a esto. Pero Génesis capítulo 22, verso 1 es el libro que hemos utilizado como punto de partida para darle forma a este tema que yo sé que es de mucha forma. Solamente el título del capítulo 22. ¿Cuál es el capítulo? Capítulo 22, verso 1. Libro de Génesis, capítulo 22, verso 1. Dele me gusta, comparte la transmisión, envíala a los grupos. ¿Quién está en control hoy? Emma. Pon un instrumental, Emma. El tema del capítulo dice: Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Verso 1 dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora, no mañana y no después. Dijo: toma ahora tu hijo, tu único, especificó que era el único que tenía, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriab y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Gloria al nombre del Señor, amén. Es un libro muy interesante que comienza encabezado con una palabra que tiene muchas directrices que tenemos que tomar en cuenta. ¿Cuál es? Que Dios habló. Una cosa es cuando el hombre habla, otra cosa es cuando es Dios que te habla, que fue específicamente el escenario que se presenta en el libro de Primera de Samuel en su capítulo 16, cuando Jehová tiene una conversación con Samuel que le dice: ¿hasta cuándo tú llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Aquí podemos ver el pensamiento, la actitud de nosotros como creyentes a una voz de autoridad. Y una directriz. Que en este caso era de Dios, pero sabemos que el ángel de la iglesia, ¿quiénes son? Los pastores. El ángel de nuestra casa, cuando no estamos casados, cuando estamos bajo un techo, pueden ser nuestros padres. Amén. En un matrimonio nosotros somos cabeza del hogar, pero no significa que somos la voz absoluta. Tenemos una esposa, tenemos familia. Entonces, la voz de obediencia, ese espíritu y esa actitud debe de ser reflejada con un discernimiento de saber que si lo que se está ordenando o la característica que te están pidiendo verdaderamente van a atribuirse o van a servir de bendición para la tarea a la cual se te está asignando. Cuando Dios da una ordenanza, cuando Dios envía a hacer algo específicamente, Él no anda improvisando. Y eso es algo que tenemos que tomar muy en cuenta. El orden y la obediencia es algo muy necesario para los ministerios de hoy en día. Es buena esta introducción para que así los maestros y los muchachos aquí se vayan preparando para que le vayamos dando forma a esto que es tan importante en este camino del Señor, específicamente, pastor, en el ministerio. ¿Usted ya cuántos años tiene en el ministerio? A tiempo completo como 15. Gamaliel, ¿cuánto tú tienes ya? 14, 15 a tiempo completo. ¿Usted de qué porcentaje con una trayectoria tan larga? Nosotros ya, lo que somos hombres, pero nosotros ya tenemos 10 años dentro de esto. Pero, ¿qué tan importancia usted, pastor, que ha lidiado con tantos talentos, con tantos ministros en el evangelio? ¿Qué tan nivel usted le da a la obediencia dentro de un ministerio, dentro de un hombre de Dios? Yo creo que ser dentro de lo que es el marco de dejarse guiar por un líder de una congregación, no solo el pastor, sino también por los líderes, porque en ocasiones las personas ponen la obediencia en una posición subjetiva, dependiendo de quién vengan, ellos obedecen. ¿Me entiendes? Y ponen ese tipo de pretexto, pero tú no eres el pastor, y a veces el pastor dice: voy a dejar a fulano a cargo para que se encargue de esto. Y la gente dice: pero ¿quién eres tú para decirme a mí? ¿Tú te crees pastor? ¿Tú te crees que eres el pastor? No, espérate, él recibe una orden, un mandato, y tú debes de dejarte guiar por esa persona a la cual se le comunicó lo que se debe de hacer. En ese sentido, me he dado cuenta que hay muchas lagunas, que es el término que me gusta que usa mucho Jensi, dentro de la iglesia en el aspecto de la obediencia, sujetarse a un liderazgo.
Especialmente cuando vemos personas que de repente Dios comienza a moverlo en diferentes lugares para comenzar a predicar o ministrar en el área del ministerio que se esté desempeñando. Y es ahí donde llega la interrogativa a ellos mismos y lo visita. Y muchos dicen, yo no tengo necesidad de someterme a nadie, porque este es mi tiempo. Wow. Y entienden o malinterpretan de que se le diga, no hagas esto por X razón. Y asimilan la desobediencia. Ellos la asimilan así, con la envidia. Wow, desarrolle eso. No había pensado en esa. Muy enlazado, muy enlazado. Desarrolle eso. Muy enlazado. Puede ser que una ordenanza pueda ser confundida. No, tú lo que no me quieres aquí porque tú no quieres que yo brille. O tú no quieres que yo haga eso porque tú sabes que se me va a dar la vuelta. Pero es que no, están cegados y no ven más allá de lo que... Desarrolle esa idea, me gustó. Muy bueno, muy buen punto. Ellos dicen, bueno, yo no tengo que sujetarme a nadie. Yo lo más que creo que tienen envidia o celo ministerial. Y no quieren que yo crezca. No quieren que el ministerio comience a resurgir en el área que debe de resurgir. Y al no tener el discernimiento de espíritu, la fuerza de voluntad, oye bien, la fuerza de voluntad, maestro, y la humildad para aceptar lo que se le está mandando a hacer, literalmente. Dicen, yo no lo voy a hacer, yo mejor me voy. Porque ustedes creen que hay tantos ministerios que no han podido alcanzar lo que por mucho tiempo han generado en el corazón. ¿Por qué? La mejor forma de amar a un Dios que tú nunca has visto es cuando tú amas y te sujetas a quien tú estás viendo. Y si tú no eres capaz de sujetarte, valorar y amar a la persona que tú estás viendo presencialmente ante ti, ¿cómo me vas a decir que vas a amar y vas a obedecer a un ser que tú nunca has visto? Dios mío. Y que nunca has escuchado. Dios mío. Está fuerte eso. Ahí es donde viene el plano. Y entra lo que es literalmente el egocentrismo que tiene el ser humano por dentro. Si Abraham no hubiese tenido la capacidad de ver en su hijo a Dios, oye lo que le estoy diciendo, de ver en su hijo a Dios, nunca se hubiese acercado al sacrificio. Pastor, ¿cómo Abraham ve en Isaac a Dios? Abraham ve a Isaac, ve a Dios en Isaac. Cuando Abraham dice, si yo me atrevo a hacer lo que el Padre me está diciendo, la voz que me está hablando, en la cual yo he creído con mi hijo, Él se me va a revelar. Nota que luego de que Él obedece, vienen episodios en su vida que lo marcan para siempre. Muchas de las personas no han podido lograr esto. ¿Por qué? Porque ellos entienden que desde su posición, desde sus logros terrenales, aún desde lo poco que están alcanzando en el ministerio, no son dignos de que nadie les diga lo que deben de hacer. Y eso no te permite crecer. Es mucho mejor agachar la cabeza aun cuando se tiene la razón. Dicen que el que calla otorga. Y Dios a veces te dice haz algo y tú tienes que callarte. Porque tú tienes que otorgar a Dios que Él haga su voluntad en tu vida y que se cumpla su propósito, si fue Dios que te habló. Mas sin embargo, tenemos una generación que carece de un liderazgo que le pueda dar la formación correcta y adecuada para alcanzar lo que ellos quieren alcanzar y lo que deben alcanzar en Dios. La obediencia va mucho más allá que sentarte en un servicio. Sí. La obediencia va mucho más allá. Y esto que les voy a decir
Va a sonar Comparte la fuerte. transmisión, que tú estás serio ya. Vamos a compartir la transmisión. Tenemos 300 likes ya. Comparte la transmisión, que ya esto se puso serio. Vamos doblando a las 800 personas. Hoy el programa yo sé que va a ser de mucha bendición. Y hoy espiritualmente sé que Dios te va a confrontar con una palabra de bendición. Hoy el ambiente está para poder bendecir tu vida de una manera bien, bien, bien poderosa. De verdad Pastor, que sí. le ha tocado, también va para ti esa pregunta, Pastor, le ha tocado dar una directriz a X ministro, X persona, y esa persona ha visto en usted lo que ha expresado, no lo ha entendido como una directriz y lo ha entendido como envidia, como arrogancia, como algo, y no lo han entendido, y si le ha llevado problemas. Sí. Porque se ha metido eso. ¿Sabes? Que yo en realidad no sé cómo la gente piensa. Porque ahora cuando tú coges a una gente, la gente dice que tú le tienes envidia. ¿Pero envidia de qué? o sea, a la gente lo que está incorregible. O sea, tú lo estás corrigiendo porque acuérdate que si alguien sale de tu iglesia, es tu nombre que está ahí. Y tú tienes que asegurarte que lo que tú vas a salir saca lo mejor. Entonces tú lo tratas de corregir. No tienen envidia. ¿Cómo que te tienen envidia? O sea, la gente como que debería también analizarse y aterrizar, porque la palabra como envidia está muy de moda hoy en estos tiempos, ¿sabes? Está muy de moda y todo el mundo quiere utilizar la palabra envidia. Sin embargo, yo me pregunto, ¿tienes tú algo que motive la envidia de alguien? Porque se supone que si un pastor te dice una directriz para tu formación, tú no puedes irte por el lado de que te tienen envidia. Y viene esa victimización. Porque aquí hay gente que son incorregibles. Y tienen delirio de persecución. Todo el mundo lo Sienten persigue. que todo el mundo lo persigue, sienten que todo lo que le dicen es mal. Eso es sienten, peligroso. Sienten que todo lo que se hace en contra de ellos es como que hay una... No, el mundo no conspira en contra de ti. Hay cosas que ya tú estás receptiva a tomarlo mal. Pastor, entonces, bajo las experiencias de sus ministerios, ¿cómo han podido lidiar con una gente que no discierne la obediencia y la transversa un poco a intolerancia, a arrogancia, a falta de humildad y a no ser objetivo cuando hay que ser obediente y cuando hay que tener realmente una mansedumbre? Bueno, alimentar la conmiseración de un desobediente es guiarlo a un laberinto de fracasos. Precipicio. Eso hace. Se lo voy a reiterar. Repítalo. Alimentar la conmiseración de un desobediente es llevarlo rumbo a un laberinto de fracasos. Pastor, explíquese mejor. Un desobediente en conmiseración es peligroso. Porque cuando no se acepta a sí mismo, no se ama a sí mismo, no es capaz de ver con ojos de humildad o de oír con humildad las palabras de una persona que quiere guiarle por un buen camino, sino que su propia desobediencia lo lleva a un laberinto sin salida. Y ahí vienen los fracasos, porque ahí llega el estancamiento, las desilusiones. Y desde su laberinto, todo lo que él ve en su entorno es en su contra, porque encuentra que no hay salida de donde él se encuentra espiritualmente. ¿Me entienden? Por ejemplo, cuando Dios le da las directrices a Saúl de que vaya y le quite la vida a Agag, el rey de Amalek, y que no deje nada vivo, en ese momento, lo que alimentó la desobediencia, oigan bien, de Saúl, fue cuando él se sentó a oír la propuesta con Amalek prácticamente. La propuesta que sus ojos terrenales vieron. Vio abundancia, vio riquezas, pero cuando llegó la hora de encontrarse frente a Goliat, no encontró puerta abierta para llegar a la esperanza de poder vencerlo. Porque su propia desobediencia lo llevó a una muerte espiritual.
No sé si me voy a entender. 100%, Tremendo, 100%. Y es ahí donde nosotros vemos miles de personas que no es que Dios no lo llamó. Quizá Dios te llamó para algo, pero no te escogió para otra cosa. Y en el camino de lo que Dios te llama para que tú hagas, Dios comienza a entregarte poco a poco asignaciones. Ok, la gente critica y sabemos teológicamente que decimos, wow, fue ungido con un redoma, David fue ungido con un cuerno, pero se le dio la primera oportunidad. Hay que sopesar eso. Se le dio la primera oportunidad. Y en su reinado no hubo un rey más organizado que Saúl. Como rey Sí, organizado. Saúl no fue más rey, Saúl. No lo hubo en Israel. Todo lo contrario. David tenía fue un mucho profeta más al lado. desorganizado. Sí. Oye, fue mucho más desorganizado. Que hizo David. cosas que hicieron Que más Saúl. ruido para mí. Y David cometió cosas mucho más atróficas Que las hizo más ruido específicamente. que Saúl. Exactamente. Pero vemos un hombre que no obedece a la voz de Dios. Mas sin embargo, vemos un David que premedita para hacer lo mal hecho, pero es obediente. A ver si alguien me entiende. Sí. Premedita de su punto carnal para saciar su ego y su carne. Pero cuando Dios le dice, suelta, suelta. Mira la diferencia. Hay, Todo eso hay hay un que parámetro sopesarlo. diferente, hay que sopesarlo. Hay Claro. que sopesarlo porque este tipo no hace ni comete las atrocidades que comete David. Mas sin embargo, no es obediente. Cuando Dios le dice algo, no lo hace, sino que se va detrás de sus propios beneficios. No se preocupó por tener a Dios en Israel como su Dios. Jehová, el Dios de Israel. Por eso es que la desobediencia lo identifica tan fuerte delante de sus enemigos. Escúchenme bien, escucha esto, maestro. Lo identifica tan fuerte, le pone como una estampilla en la frente delante de sus enemigos, que cuando Goliat se levanta para pelear en contra del pueblo de Israel, él habla del ejército de Saúl, no del ejército de Jehová Dios. Hagan una ceja si ustedes teológicamente. Sí, 100%. Y se van a dar cuenta que él no dice, voy a enfrentarme contra el ejército del Dios de Israel, voy a enfrentarme contra el ejército de Saúl. Porque ya la desobediencia estaba sobre él. Y esas son consecuencias de... Porque no se preocupó por obedecer a Dios. Entonces nosotros obedecemos a Dios cuando algo nos conviene. Y ahí es que viene el problema. Que cuando tú ves que algo no te va a dejar un beneficio, muchas veces tú desobedeces a Dios. Es que a mí no me beneficia dejar eso o dejar aquello. Entonces yo prefiero irme en pos de eso y Dios dice, pues yo te voy a dejar tranquilo para que tú camines con tus propios pasos. Puede que tú tengas la ropa del rey, pero no tiene mi respaldo espiritual. Tremendo. Y caminar como un incircunciso, sin cobertura espiritual, Es muy... en el muy- campo de batalla, te lleva directamente a ser un hombre derrotado. Demasiado. Es la diferencia. Por eso es que cuando David iba a pelear con Goliat, David sabía con quién se iba a enfrentar. Y David sabía que Saúl solo lo que tenía era la ropa. Porque ya Dios no lo había escogido. Le dio la oportunidad para escogerlo para vencer. Son muchos los llamados y pocos los escogidos. Pero nos damos cuenta que en el camino del ministerio hay gente que Dios la llama con un propósito. Pero si tú no valoras la oportunidad que Dios te da, ¿Qué entonces vamos Dios a escoge hacer? a otro. Sí. Si tú estás en el camino peleando y luchando por alcanzarlo, Dios ve lo que hay en el corazón tuyo, que tú quieres agradarle. ¿Me entienden? Yes. Y son muchas cosas para sopesar porque es el mismo caso dentro del mismo tema de la obediencia que estamos viendo. ¿Se puede vender una primogenitura? ¿Se podía vender? Esaú viene y vende su primogenitura. ¿Quién fue cogido para ser el primogénito en ese momento? Que ser el primero del vientre. Jacob. Esaú, mas sin embargo, Jacob viene en pos de él, siendo varón quieto, callado, diestro. ¿Me entiendes? Pero Esaú no lo miró así. Esaú no le dio valor a su llamado para representar la primogenitura. Mas sin embargo, el que venía en pos de él, desde que se le dio la oportunidad, lo valoró.
Wow, wow, te tocó ese punto. Ey, está frágil ese punto. Lo valoró. Y me abrió una palabra, pastor, que usted menciona, porque usted sabe que las palabras son nuevas cada día y ellas traen revelaciones. Estamos aquí para bendecir y podemos dialogar esto. Maestro, me llama mucho la atención el escenario que usted presenta de 1 de Samuel capítulo 15, porque el tema que lo resalta es la desobediencia de Saúl. Pero algo yo pude aprender, que en el cielo la obediencia es un manual que no se justifica. Repito, lo que el cielo manda a obedecer no se justifica. En ocasiones, cuando Dios te manda a hacer algo, hazlo y muchas veces ni pregunte, porque el cielo tendrá el porqué de cada cosa. Podemos ver como aquí el escenario, según el verso 2 del capítulo 15, dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos. Maestro, ¿cómo empecé mi alocución en este programa? Hablando de la seriedad de cuando es Dios que habla. Pastor, volvemos y repetimos, la urgencia de cuando es Dios que habla. Escuche, escuche. Repito, cuando Dios habla no se cuestiona, se le obedece. Podemos ver cómo el escenario marcó una dirección y se le dio una asignación. Ya por convicción de lo que él pensaba, según específicamente los versos más hacia adelante, podemos ver cómo él acondicionó e hizo lo que no se le mandó, pero la intención, pastor, ¿era mala? La intención en ese momento no era mala, humanamente hablando. Humanamente, la intención no era mala. Mas, sin embargo, Dios lo veía como algo que iba a contaminar al pueblo. Porque Dios no solamente está pendiente a los grandes becerros o grandes ganados que habían en aquel momento en el pueblo de Amalek, sino que Dios hizo memoria de cuando Amalek se levantó contra el pueblo de Israel en el libro de Éxodo, capítulo 9 en adelante, nos encontramos en capítulo 11, por ahí para abajo. Perfecto. ¿Me entiendes? Entonces Dios tenía pendiente esa cuenta con Amalek ya, con los amalecitas. Tremendo. Dios le tenía esa cuenta pendiente. Y Dios dijo: espérate un momento. Si tú te quisiste oponer en contra de mi pueblo en ese momento, no hay break. No hay break para ti. Yo no puedo darte un break a ti, aunque tú hoy venga a ofrecerme algo que en verdad a mí no me hace falta para mi pueblo. No, y dice, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales maestros engordados. Pero es que el cielo ya dio una orden. Y esa obediencia trae como consecuencia eso que usted acaba de mencionar. La enseñanza es fácil. No hay excusas, pastor, para la desobediencia. Eso le pasó a Ezequías. A Ezequías Dios le habla y le dice: yo te voy a llevar. Y Ezequías dice: no me lleves, dame aunque sea 15 más. Pero Dios le está diciendo: yo te quiero llevar ahora. Él dice: voy a durar 15 más. Por favor, ayúdame ahí. Dios le da renda suelta. En medio de ese tiempo, ¿quién nace? Manasés. Y dice que el reinado más malo sobre Israel fue de Manasés. 55 años, mi hermano. Corrompió el altar de Dios. ¿Qué es lo que Dios está buscando? Dios estaba viendo allá y Dios le está diciendo: tranquilo, si tú quieres desobedecer y tú no quieres entender lo que yo te estoy mandando, dale. Porque lo que le pidió, lo que Dios quería hacer, a Ezequiel no le convenía. Entonces, hay veces que nosotros creemos que las intenciones mueven a Dios. Gamaliel, Dios no se mueve por intenciones. Dios no anda buscando de que esto es lo que me puede funcionar. Sé obediente y ya. No mires la posición, no mires si te conviene. Por eso, Gamaliel, si David, hay gente que nada más habla del reinado, pero lo que comenzó y llevó a David al reinado no fue solamente el ungimiento, pastor. ¿Cuántos ungidos tenemos pero que no son obedientes? Incluso el escenario que se le preparó para su mayor bendición y la historia que todo el mundo conoce, que fue la victoria que tuvo con Goliat, fue a causa de una obediencia, él teniendo el aceite encima. Su papá le dice: pero espérate, al ungido. No, porque tú... Papi, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? No. Tú ves esta comida. Ajá. Yo quiero que tú vayas y se la lleve a ellos. No, pero papi, a mí
Papi, pero tú no acabas de ver que hace par de minutos Sí. el aceite me acaba de caer encima. Sí, a ti. Pero y tú no ves 2 o 3 chamaquitos de los de ahí, ellos no tienen el aceite. No, es contigo. Porque yo quiero decirte que el aceite no es para que te baje de la cabeza a los pies. Hay gente que el aceite se le sube de los pies a la cabeza y se engrandecen, se idolatran. El aceite que Dios te pone es para que tú seas un servidor de Él. Si David le frontea al papá y le dice que no lo va a obedecer, no se encuentra con Goliat, no se encuentra con su propósito. En pocas palabras, hay gente que no han encontrado el reinado por una desobediencia. ¡Wow! Hay gente que no se ha topado con su paladín porque han sido desobedientes. Dios te dice, el pastor me dijo a mí, déjame la agenda por un mes. Yo no la quise dejar, pero yo no vi que dentro del transcurso de ese mes había algo que me iba a catapultar a otro nivel de gloria, me iba a llevar lejos en el ministerio y necesitaba tenerme un mes aquí. Pero como a mí no me conviene, como a mí no me gusta, yo no me quedo. Entonces hay gente que el reinado se le ha atrasado por una desobediencia. Mire, maestro, en una ocasión, bueno, varios años, mi pastor celebra todavía el aniversario de la iglesia en octubre, y en esa fecha a mí se me prohibía, sin importar cuál fuera la agenda, Salí de viaje. salir de viaje. Desde que lo conocí, usted siempre ha sido así, que siempre me ha dicho eso. Me decían, no puede. Ya yo llegó un momento de mi vida que a la secretaria le decía, con tiempo, hasta con un año, pastor, ¿qué fecha cae? Marcado. Y tú sabes los congresos, las actividades grandes que yo tuve que rechazar, y en un momento hasta cancelé, porque la secretaria, como que en ese tiempo la que tenía, se le había ido la guagua en el buen dominicano. O sea, pasó por desapercibida con eso. Y cuando se acercaba el tiempo, unos 4 meses, el pastor ya está hablando de los predicadores. Yo le dije, oh sí, qué bien. Y me dijo, Miguelito. Yo, pastor, grullón. Fuerte me gritó. Te toca predicar tal día. Oh, está bien. Pero vaya ahí y pregúntale, recuerdo yo a Yulbeni, se llamaba ella. Es sobre Menda, déjeme ver. Que le pregunte a quién. Si te dije que tú prediques ese día. Yo no te pregunté de que si tú tienes el espacio libre. Entonces, cuando tú eres una persona obediente, a ti ni por favor hay que decirte. Wow. Repita eso, por favor, repítalo. Cuando tú eres una persona obediente que te sabe someter y sujetar en una congregación, un lugar, a ti ni por favor hay que decirte. En la iglesia hay que decirle, hermano, mire, por favor, muévame esa cosita. Usted no sabe lo que es tener un orden de obediencia. A veces hay que establecer un régimen de obediencia en los lugares. Cuando usted tenga una empresa, a usted le dicen, mueva esos papeles. No es que siempre te dicen, por favor, vaya y mueve ese carro. No es por favor, mueve ese carro. ¿A cuál de los discípulos Jesús le pidió el favor para que haga algo? Dije, por favor, tú puedes venir. No. Por favor, Pedro, tira la red de aquel lado. Una No, orden. Tire la red. Ya. Pero que tire la red. Pero es que ya yo tengo la noche entera pescando. Tire la red. Entonces, eso es lo que los ministros, las personas que aspiran a tener un ministerio en este tiempo, no han entendido. Yo creo, maestro, que usted tiene mayor experiencia que nosotros en ese caso por todo lo que usted vivió en el transcurso de su preparación para llegar donde usted está. ¿Sabes qué? Me llama mucho la atención. ¿Sabes que yo una vez prediqué de ese tema de la desobediencia? Y pienso que nosotros hemos sustituido la obediencia por los sacrificios. En la carta a los Colosenses, capítulo 3, verso 6, el apóstol Pablo dice que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Me llama también la atención, empezando esto, que la palabra desobediencia es el concepto griego parakoe. Y oye, ¿qué significa la palabra desobediencia en griego? Significa escuchar, oye, escuchar de manera contraria. Oye, la palabra griega parakoe, para desobediencia, significa
escuchar de manera contraria. O sea, colocarte, tú estás oyendo, pero colocarte en una posición contraria a lo que se te está pidiendo. La Biblia habla de los hijos de desobediencia. En esta generación, más que en otras del pasado, estamos lidiando con una generación guiada por el paracoe. Que tú le dices agua y ellos están pensando en lo que es opuesto al agua. O sea, se ponen en una posición contraria. Una de las cosas más difíciles de la fe es la obediencia. Y es lo que menos se predica. Dios le habló al pueblo por medio de su siervo. Y le dijo que él le es mejor la obediencia que el sacrificio. La mejor forma de orar para ser escuchado por Dios es acompañar la oración con una vida de obediencia. Pero nosotros queremos acompañar la oración con un grupo de sacrificios que sirvan como un parcho a nuestra vida ante la forma desobediente como hemos elegido vivir. Porque hay un paracoe, hay una forma de escuchar a Dios de forma contraria. El estímulo de la oración. ¿Por qué digo la oración? Porque hay personas que el cielo lo tienen cerrado hoy. No por una maldición del pasado, sino por una vida de desobediencia. De escuchar de forma contraria lo que Dios plantea y lo que Dios dice. Yo estoy de acuerdo con el ayuno. El ayuno es una disciplina espiritual para nosotros acercarnos a escuchar la voz de Dios. Yo estoy de acuerdo con que nosotros nos retiremos en ayuno como Jesús al desierto. Pero la forma más directa como Dios te escucha es que tú aprendas a vivir una vida de obediencia. La obediencia es la llave que te da acceso al trono divino. Sin una vida de obediencia, Saúl es un hombre llamado por Dios por medio de que el pueblo lo exige. Lo ponen como rey. Dios manda que lo unjan. Sea con redoma o con cuerno, lo ungieron. Saúl es ungido como rey. Es otro tema. Dios le dio la palabra a Saúl de que él eliminara y extirpara a Amalek. Pero Saúl pasó por un caracoy. Escuchar a Dios de forma contraria. O sea, Saúl ve que esos becerros, esas vacas, los príncipes de Amalek, humanamente representan algo positivo para él. Y es por eso que él toma la decisión de desobedecer el mandato divino. La obediencia no implica que lo que Dios te está exigiendo es malo o que no te beneficie. Cuando Josué y el pueblo entraron a Jericó, el Señor dio un mandato: no tomen nada del anatema. Pero vino Acán, vio unos lingotes de oro y unos mantos babilónicos. Ese oro y los mantos babilónicos operaron de forma contraria en la vida de Acán. Acán ve el oro, ve los mantos. Aquí estoy frente a la tentación. ¿Qué hago? ¿Obedezco el mandato divino o me aprovecho de este oro y este manto que está aquí? ¿Qué podía hacer Acán con ese oro? Podía guardarlo como él lo guardó y cuando entraran a la tierra prometida utilizar ese oro para comprar tierras y herencias.
y darle estatus a su familia. Lo que Acán no sabía era que ya para cuando entraran a la tierra prometida, Dios había determinado que sin comprar tierra, a cada una de las familias de Israel se le entregara una porción. O sea, tú estás desobedeciendo en el presente por tener ansiedad por algo que ya Dios determinó que te lo daría en el futuro. Siempre la desobediencia va a querer traer a tu presente inmediato cosas que ya Dios preparó de antemano para ti, pero para un futuro. Wow. Cuando tú tengas la madurez para tener acceso a ella. Yes. Adán y Eva están en el huerto del Edén. Si ahí había un árbol del conocimiento, era porque en un momento determinado la eternidad iba a mandar que se coma de ese árbol. El problema no fue comer del árbol, sino comer fuera del tiempo que la divinidad haya trazado. Perfectamente. Ahí estaba el árbol de la vida. Y si ese árbol estaba ahí dando fruto, era porque en un momento determinado ellos iban a tener acceso a comer de ese árbol. Entonces ahí viene la tentación que nos lleva a la desobediencia. El pastor predica la palabra de Dios y te dice atente de fornicación. No es que tú no vas a tener acceso a esa mujer. Es que si tú lo haces fuera del tiempo y caes en desobediencia, no te va a ir bien. Entonces la desobediencia siempre va a provocar que los cielos se te cierren. En este caso, yo pienso que a veces los pastores cometemos el error de darle posiciones a personas basado en el proyecto de vida que nosotros vemos en ellos. No debería ser así. Todo el mundo en la iglesia es igual hasta que la eternidad diga lo contrario. Que usted tenga un llamado de Dios no te puede colocar desde el llamado en una posición superior al otro. Es lo contrario. Si tienes llamado de Dios, yo voy a exigir en ti un nivel más elevado de servicio. Yes. El hombre y la mujer de Dios que tiene llamado tiene que estar dispuesto a servir un extra que el resto de la congregación. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que el que quiere ser el mayor entre vosotros debe empezar con el servicio. La forma más genuina de adorar a Dios es adorándolo a través del servicio. Por eso Jesús a Satanás le dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La adoración va ligada al servicio y el servicio va ligado a la obediencia. Tú eres un verdadero adorador cuando tú eres obediente. Y como obediente tú sirves. Y cuando tú sirves tú adoras. Wow, Dios Yo mío. voy al tabernáculo, pero no tengo que llegar al altar de sacrificio para adorar a Dios. Yo voy al tabernáculo, pero desde que estoy limpiando la sangre que se quedó en el altar, tirándole agua para que esté limpia, eso lo estoy haciendo por obediencia. Porque el sacerdote me ordenó que lo limpie. Y cuando yo obedezco al sacerdote que Dios puso, porque fue Dios que lo puso, entonces yo estoy manifestando mi mayor nivel de adoración. Cuando tú desobedeces a alguien a quien Dios ha puesto en un lugar, que surge la palabra más común que la gente usa, que es rebeldía. Yo pienso que nosotros necesitamos volvernos a Dios en el lenguaje de la obediencia. Porque le hemos enseñado a la gente a sacrificarse. Yo he escuchado personas que se han ido a hoteles a cometer adulterio para luego de ahí premeditadamente meterse a 3 días de ayuno. El ayuno no fuera necesario. Porque el ayuno no va a cubrir tu falta. El ayuno no es un amuleto para tú cubrir tu vida de pecado. Dios mío. Al pueblo hay que enseñarle la obediencia. Y la obediencia siempre va a implicar un sometimiento que tu ego no quiere. Yo leí un libro de los hermanos Bell de California llamado Hasatán,
donde el peor de los diablos que nosotros luchamos es ese ego interno que no nos impide ser obedientes. La obediencia siempre va a implicar un sometimiento y es difícil ser obediente. Es más fácil atenerse de alimento que aprender a vivir una vida de obediencia, y más cuando tú tienes el llamado de parte de Dios. Tremendo. Mucha gente ha abortado el ministerio que tiene por no ser obediente. Y tú puedes pensar, tú puedes decir, pero la palabra de Dios habla que si tú eres obediente a la palabra, a lo que Dios ha hablado, a lo que Dios ha dicho. Tremendo. Cuando yo era miembro de una iglesia, a nosotros nos cambiaron el pastor. Y nosotros amábamos a nuestro pastor. El modelo del nuevo pastor era diferente al pastor anterior. Y yo como que no hacía clic con el otro pastor. Y yo fui donde el pastor anterior, que lo habían trasladado a Barahona, y le dije que yo me iba a ir de la iglesia. Y el pastor me dijo, no, tú tienes que volver a tu iglesia, porque ahora es que tú vas a ser formado como ministro. Yo le dije, no, porque ese pastor, ¿qué sabe ese pastor? El que sabe usted. Dijo, no, es que la formación va a venir de alguien que tú nunca vas a estar de acuerdo con él. Y tú lo vas a obedecer, no porque tú estés de acuerdo. Tú lo obedeces por la obediencia al Creador. Entonces la gente piensa que para yo obedecer algo tengo que estar de acuerdo con lo que me están diciendo. Oh my God. La obediencia se vuelve un sacrificio cuando aún estando tú en desacuerdo con lo que te mandan a hacer. Tú puedes. Yo digo, por obediencia a Dios, que colocó este vaso aquí, y yo me someto a Dios a través del vaso. Porque si Dios dice que es blanco, es blanco. Dios le dijo a Abraham, sacrifícame a tu hijo, por ejemplo. Tú podrías decir, ¿por qué lo puede sacrificar en el patio de su casa? No es una forma cómoda. Entonces, la obediencia, es difícil vivir una vida de obediencia. ¿Por qué tú crees que la gente cuestiona los diezmos? ¿Por qué? Por la obediencia. ¿Por qué tú crees que la gente cuestiona la ofrenda? Es un nivel. Son hijos de desobediencia. Entonces, alguien me hablaba en estos días y me decía, wow, me está yendo muy mal financieramente. Y ve que no me sorprende. ¿Qué usted piensa, maestro? Digo, no, que siga viviendo la vida de desobediencia que tú vives. ¿Qué tú esperabas? ¿Algo diferente? No. Si tú vives una vida de desobediencia, no te va a ir bien. Al final en la vida, Gálatas lo dice, que todo lo que el hombre siembra es precisamente lo que tú vas a cosechar. Y por eso el salmista dice que lo que con lágrimas sembraron, que no sé por qué la Reina Valera traduce lágrimas, porque el término hebreo tiene que ver con obediencia. O sea que en el idioma hebreo dice, lo que con obediencia sembraron, con regocijo cosecharán. O sea, a veces obedecer a Dios te va a implicar lágrimas, pero esa obediencia te puede asegurar un futuro genuino. Entonces yo te pregunto, ¿qué es más difícil? ¿Obedecer o sacrificar? Tremendo. El sacrificio está ahí. Tú puedes hacer lo que tú quieras sacrificándote. Por eso yo recuerdo que en mi época de miembro de iglesia, cuando yo cobraba, yo desarrollé una teoría de yo ni llegaba a mi casa. Yo iba del pastor Margarita en los diezmos. Y después que me hice ministro, que yo me enteré que mi pastor no diezmaba, yo seguí diezmándole al pastor. Un grupo de los jóvenes ministros que estaban ahí me dijeron, no, pero
Yo no le voy a diezmar, digo, no, es que yo no le diezmo por lo que haga o deje de hacer. Es un acto de obediencia. Dios me está formando en la obediencia. Porque eso habla de una fidelidad sobre lo poco. Porque la obediencia en lo poco es el eslabón para elevarte a cosas mayores. Entonces, tú no sabes si Dios te está probando. Elías llega a una casa. Esta mujer es una viuda. Elías es un hombre joven. Esta mujer tiene un hijo, un poco de harina y un poco de aceite. Y cuando Elías le habla la palabra, dice, tráeme un poco de agua. Va a buscarle el agua en obediencia. Se devuelve Elías. No, espérate. ¿Hay algo de comer ahí? Sí. Tráeme de comer. ¿Qué tienes en tu casa? Un poco de harina y un poco de aceite. Que lo iba a preparar para mi hijo, para comerlo nosotros dos y morir. Y echarme a morir. Echarme a morir. Tráeme de comer. Prepárala. Pero oye, tráeme a mí primero. O sea, humanamente eso es un acto cruel. ¿Cómo que de la poca harina que queda te voy a dar comida a ti, a un extranjero que ni te conozco? Pensando en su hijo. Tengo que pensar en mi hijo. Exacto. Entonces ella mata el sentimiento y dice, no, yo voy a obedecer a lo que él me está diciendo. Y va y prepara la harina y el aceite. Jesús dice después, 500 años después, que en Israel había muchas viudas. El problema es que las viudas de Israel no eran obedientes. No iban a tener el nivel de obediencia que tuvo la viuda de Sarepta. Entonces hay milagros que Dios se lo operó a gente que estuvieran en la misma condición. Pero la única diferencia entre uno y otro es la obediencia de Sarepta. Entonces nosotros hablamos de la viuda de Sarepta, pero no hablamos de la obediencia a una viuda que le crea a un profeta y va y prepara lo que va a preparar. Y sin saber en qué tiempo iba a ocurrir el milagro. Después de ahí O sea, ella está obedeciendo ciegamente. Elías no le prometió nada. Lo interesante era eso, pastor. Era eso. Obedecer. Elías no le está prometiendo nada. Pero aunque Elías no le está prometiendo nada, ella va y prepara lo poco que le queda. lo poco que le queda. Tú no tienes que ser de una iglesia grande para que Dios te llame. La mayoría de ministerios, si usted ve su historia, vienen de iglesias pequeñas. Y Dios, por su misericordia, en su obediencia, Dios lo ha colocado en las posiciones que Él lo coloca. Porque el Padre lo que está buscando gente que obedezca. Mucha gente hace mucho ayuno, pero son muy desobedientes. Hay personas que ayunan mucho en la iglesia. Pero si tu ayuno no va acompañado de una vida de obediencia, de nada te vale. La Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. A veces la gente que más ayunan en la iglesia son los que más chocan hermano con hermano. Y tú te preguntas, si la Biblia dice que si tú no amas a ese hombre que tú ves, ¿cómo tú dices que amas a un Dios que no ve? Entonces, ¿cómo es que alguien que es el que más ayuna y ora en la iglesia es el que más dolor de cabeza le da al pastor? Es el que más chisme crea, es el que más contienda crea. No es que le bajes al ayuno, es que le aumentes a la obediencia. Necesitamos creyentes que sean más obedientes que personas ligadas simplemente a un sacrificio. Tremendo, tremendo. Yo obedezco, aunque yo no lo entiendo. Y por eso esa obediencia me lleva a mí a hacer un acto de fe. Cuando yo iba a empezar la iglesia en el Bronx, que fui con el pastor Gullón, vimos el local, fuimos, y yo tenía mi dinero para comprar mi vehículo. Y un año después yo me di cuenta de lo que Dios había hecho. Empezamos la iglesia en el Bronx. Vamos, voy al local. Yo cogí ese dinero que estaba ahí, imagínate tú. Le voy a seguir, no hay gente. Y compré lo que había que comprar, porque si algo te aprende, al venir a esta plataforma, es que tú vas a tener un nivel de excelencia más elevado. Y tú vas a aprender que Dios no va a recibir migajas. Las migajas y la mediocridad que nosotros traemos en la mente. Por 100%. costumbre. Ah, no, eso es para la iglesia, eso es para Dios. Yo agarré, eso era para mi vehículo.
Se olvidó el vehículo. Si yo lo voy a sembrar para la iglesia. Compramos lo poquito que podíamos comprar. ¿Cuántos vehículos no vinieron? Un simple acto de obediencia. Que muchas veces el entorno mío inmediato no lo entiende. Y usted se va a desprender de esa guagua. No. Usted debe montarse. Entonces, la obediencia. Tú no vas a ver grandes cosas si tú tienes duda. Siempre Dios va a demandar de nosotros un acto de fe. Siempre Dios lo va a demandar. Ahí están los números de Casa del Ministerio. Un acto de fe. La obediencia siempre va a implicar un sacrificio. Tú no le eres fiel a tu mujer simplemente porque no hay más oferta. Tú eres fiel a tu esposa por la obediencia que tú le prometiste delante de un altar. Tú estás en la iglesia por obediencia a Dios. Tú te abstienes de caer en la tentación porque el compromiso de vivir una vida en obediencia. Sacrificarnos podemos. Pero ha llegado el momento de pararnos y decir: Señor, enséñame a ser obediente.